Para esta tarea se nos pide una exposición sobre la legislación andaluza de las agencias de viaje. Y todos sabemos que el mundo de las leyes puede resultar bastante complejo, debido al vocabulario que se utiliza en el ámbito del derecho. Por eso, nosotros vamos a intentar explicarlas de forma simple. Así pues, vamos a empezar por el principio. La primera norma que debemos mencionar y que sin duda es la más importante de todas para las agencias de viaje andaluzas es el Decreto Andaluz 301/2002, de 17 de diciembre de agencias de viaje y centrales de reserva. Para comenzar, debemos decir que esta ley, elaborada por el Parlamento andaluz, desarrolla la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado. Anula el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, de regulación de las actividades de la agencia de viaje, y también anula la Orden 14 de abril de 1988, que aprueba las normas reguladoras de la agencia de viaje. Además, esta ley deja sin efecto la Orden 11 de abril de 1990 y la Orden 2 de marzo de 1998, reguladora de las obligaciones de las agencias de viaje en las visitas y viajes colectivos. ¿A qué negocios afecta el Decreto Andaluz 301? Esta ley debe ser cumplida por las agencias de viajes domiciliadas en nuestra comunidad autónoma y también por aquellas que, no estándolo, tienen en Andalucía el grueso de sus actividades o el centro de su gestión administrativa. Pero según este decreto, ¿qué es una agencia de viaje? Pues una agencia de viaje es la persona física o jurídica que se encarga de la mediación de los servicios turísticos y de la creación y venta tanto de los viajes combinados como de otros servicios. ¿Qué clase de agencias de viajes podemos encontrarnos en Andalucía? Pues si tenemos en cuenta el decreto, nos podemos encontrar con agencias de viajes mayoristas, que son las que no tratan con el cliente final, sino que crean y organizan servicios turísticos para las detallistas. Agencias de viajes minoristas, que se caracterizan por tratar con el público ofreciéndoles los servicios de las mayoristas y los productos que ellas mismas han elaborado. Agencias de viajes mayoristas minoristas, que son las que pueden llevar a cabo las actividades de los dos tipos de agencias mencionadas anteriormente. ¿Qué tipo de actividades desempeñan estas empresas? Pues principalmente estas se dedican a mediar en la venta de billetes de transporte y en la reserva de plazas de transporte y de alojamiento, organizar viajes combinados y excursiones y a representar a otras agencias de viaje. Pero estos negocios también son capaces de realizar otro tipo de tareas, como difundir y publicar material publicitario sobre el turismo, cambiar divisas, expedir y transferir equipaje de los medios de transporte, vender pólizas de seguros, alquilar vehículos o vender entradas a espectáculos y museos. Ya sabemos qué son las agencias de viaje, cuáles son sus clases y qué tareas realizan. Sin embargo, el decreto 301 no se queda ahí, sino que otorga a estas empresas una serie de derechos y obligaciones. De los derechos que se les da a estos negocios destacan la exclusividad en el desempeño de la intermediación turística, el monopolio sobre el término agencia de viajes con fines publicitarios distintivos e identificativos de la empresa, el empleo del término viaje o viajes como parte de su nombre comercial, que deberá quedar inscrito en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la posibilidad de solicitar subvenciones que mejoren las prestaciones de los servicios turísticos de la mediación y la obtención del distintivo acreditativo de especialidad del subsector turístico a la que esta empresa se dedica. Entre sus obligaciones nos encontramos que estas empresas deben exponer su distintivo en un lugar que se vea y se lea bien, prestar su servicio al público sin que exista ningún tipo de discriminación, poseer en su establecimiento las hojas de reclamaciones oficiales y enviar a las autoridades los datos para la elaboración de las estadísticas y la base de datos del sector turístico. Hemos observado las obligaciones que deben cumplir las agencias de viaje. No obstante, cabe decirse que esta ley impone otras más. Entre las mismas, nosotros vamos a destacar las siguientes: el deber de establecer un canal a través del cual el usuario y las administraciones puedan acceder a los datos de las mismas, y la obligación de avisar a sus clientes sobre el uso y el tratamiento de la información de los datos de carácter personal. No podemos finalizar el análisis de estas normativas sin mencionar brevemente otros aspectos de las leyes.
El decreto 301 establece que las agencias de viajes deben contar con una garantía de responsabilidad contractual que cubra el incumplimiento o mal cumplimiento de sus obligaciones para con los usuarios finales y contar también con un seguro de responsabilidad social. La ley, además, expone las vías, los medios y la documentación necesaria para solicitar la obtención del título en licencia, que, concedida por la Dirección General de Planificación Turística, es imprescindible para que las agencias de viajes puedan iniciar su actividad. La normativa nos informa que en la documentación y en la publicidad de este tipo de negocios deben figurar su código de identificación, su nombre comercial y su domicilio social. Por último, me gustaría mencionar que este decreto define lo que es un viaje colectivo, que estará compuesto por al menos 10 personas y contará con una o más personas cualificadas para la orientación de los clientes, sin que estas personas puedan actuar intrusivamente en la labor de los guías oficiales. Pasamos ahora al Decreto 80-2010 de 30 de marzo de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos decretos. Pero, ¿por qué nos interesa a nosotros esta normativa andaluza? Pues porque esta ley realiza cambios sustanciales en el decreto 301. Entre dichas modificaciones, nosotros vamos a destacar las más importantes. Así pues, podemos decir que el decreto 80 elimina la regulación de las centrales de reserva. Establece que la intermediación turística puede ser ejercida por cualquier operador turístico. Cancela la exclusividad de las agencias de viajes en la mediación turística, salvo que se trate de la venta o la contratación de los viajes combinados, e introduce en la ley anterior la definición y la caracterización de los viajes combinados. La introducción de los viajes combinados dentro de la legislación turística andaluza llevará a las agencias de viajes a prestar atención al Real Decreto Legislativo 1/2007, del 6 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa del Usuario y de los Consumidores. Y se tendrá en cuenta esta ley porque en su libro cuarto se recoge la definición del concepto de viaje combinado, así como también los elementos más importantes relacionados con este producto, los elementos que deben aparecer en el contrato de viajes combinados, los derechos de los usuarios que contraten este tipo de productos turísticos y las sanciones que se imponen por incumplimiento del contrato de viajes combinados. Para finalizar esta tarea haremos mención de una última ley, la Orden 21 de mayo de 1993, sobre el código identificativo de las agencias de viajes. Yo la considero importante, pues no solo nos explica dónde ha de ir colocado el mismo, sino que nos ayuda a comprender todos los dígitos que la componen. Nuestro repaso de la normativa que afecta a las agencias de viaje dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía por fin ha finalizado. Solo esperamos que no haya resultado muy árido. Desde aquí os mandamos un saludo.